Cualidades de los herederos de la bendición es el tema que vamos a estar compartiendo. Estábamos hablando de que Pedro hace este énfasis a los que somos hijos de Dios, somos creyentes, somos seguidores de Cristo. Yo les decía, nosotros como seguidores tenemos que ser buenos representantes del Señor. Lamentablemente a veces se nos olvida o nuestra debilidad humana nos hace fallar en esa responsabilidad que tenemos, y obviamente a veces estamos sufriendo consecuencias. Por ejemplo, hablar de herencias, como dice Pedro aquí, que somos herederos de bendiciones. Hablar de heredar bendición suena bonito, amén. Todos queremos, todos anhelamos recibir bendiciones, heredar esas bendiciones. Sin embargo, hay personas que están viviendo en una gran necesidad espiritual, en una crisis espiritual. Hay unos que en vez de haber heredado bendición, parece que han heredado maldición en sus vidas. Porque ya sea por malas actitudes, malas decisiones que se tomaron, o simple y sencillamente por sus antepasados, pero se han heredado maldiciones. Y Pedro dice aquí, ustedes son llamados. Por eso Pedro en sus primeros capítulos de esta carta, él dice que nosotros antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Somos real sacerdocio, somos linaje santa, somos llamados por Dios. Y aquí dice, para heredar bendiciones. Entonces nosotros tenemos que entender que como representantes nuestra actitud tiene que ser evidente. Esa es una cualidad como hijo de Dios. La gente en nosotros tiene que ver diferencia. Yo lo he dicho varias veces. La gente tiene que ver diferencia en ti y en mí. Cuando habla con nosotros, la gente tiene que saber algo es diferente de este. Si uno no le dice yo soy cristiano, la gente tiene que darse cuenta que somos diferentes. Dicen que San Agustín dijo estas palabras: predica, predica y predica. Y si es necesario, habla. Entonces nosotros a veces se nos olvida eso y queremos decir yo soy, pero nuestra actitud no lo demuestra. Entonces en este capítulo 3 vamos a ver algunas cualidades de los que somos herederos de la bendición. Amén. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud como heredero? ¿Cómo debemos conducirnos para asegurar que nosotros vamos a recibir esa bendición? Porque aunque suena bonito lo que estaba diciendo, tenemos que entender que hay momentos que nuestras actitudes son las que detienen esa bendición. Nuestra forma de ser es la que hace que la bendición se detenga o completamente se pierda. Y Dios quiere que nosotros la recibamos. Amén. Yo recuerdo cuando estaba chico y mi papá nos decía que cuando saliéramos de la escuela nos iba a comprar una bicicleta. Y recuerdo bien que a mí se me hacía eterna esa fecha para que llegara el mes cuando mi papá nos comprara la bicicleta. Y nos iba a comprar una para mí, para mis hermanos, porque no había para más. Pero la condición era que teníamos que portarnos bien todo el año. La condición era que teníamos que sacar buenos grados. Entonces teníamos la promesa de la bicicleta, pero teníamos la condición. Pedro dice, tú fuiste llamado para heredar bendición. ¿Y cuántos saben que esa bendición ya está prometida, ya está ahí para ti? Pero tu actitud puede apresurar la bendición o puede detener la bendición. Entonces vamos a ver aquí. Quiero que vayan otra vez a la carta que leímos y vamos a ver algunas características de los herederos de la bendición. En el versículo, ya leímos el versículo 9, pero regrese conmigo al verso 8 y lea conmigo lo que dice aquí Pedro. De hecho, este relato Pedro lo comienza a hablar desde el capítulo 2, del versículo 17 en adelante, hablando sobre las actitudes, pero aquí es donde yo me quiero enfocar para compartir el tema. Dice, verso 8 dice, finalmente, sed todos, como dice, de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. En otras palabras, aquí la primera característica, pues dice ahí, todos de un mismo sentir. Cuando Pedro está hablando con la iglesia, de alguna manera les está dando a entender, porque entendamos esto, la iglesia estaba esparcida, no estaban reunidos juntos. Él les estaba escribiendo a todos porque estaban siendo perseguidos, estaban todos batallando en diferentes pruebas, diferentes dificultades. En ese tiempo había unos que ya habían muerto por causa de Cristo. Entonces Pedro les habla y dice, ustedes no se desanimen, ustedes sepan que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, ustedes son llamados para heredar la bendición de Dios. Entonces no se desanimen. Sin embargo, está diciendo, ustedes tienen que tener una actitud, y yo le puse aquí, los sentimientos tienen que ser positivos hacia los demás. ¿Por qué? Porque en el contexto donde Pedro escribe su carta, estaban todos en diferentes lugares, luchando por diferentes circunstancias. Algunos estaban siendo perseguidos directamente, algunos estaban siendo encarcelados, algunos estaban siendo maltratados. Y Pedro les dice, de todos modos ustedes tienen que mantenerse en un mismo sentir. Un heredero de la bendición tiene que tener sus sentimientos positivos hacia los demás. En otras palabras, tu comportamiento hacia la gente, aquí lo dice, tiene que ser compasivo, tiene que ser misericordioso, tiene que ser amoroso, tiene que ser amigable. Qué bonito, hermanos, cuando donde quiera que vayamos, que la gente pueda percibir eso en ti y en mí. Que diga, tú eres diferente. Tú miras a la gente que está en necesidad y tú te compadeces por ellos. Pero qué triste es oír que a veces le hablamos a personas y dice, yo conozco personas que dice que son de los de ustedes. Sin embargo, cuando hay gente que está sufriendo, como que se burla de ellos en vez de sentir compasión. O a veces hasta dice, se lo merecen. No hay ninguna misericordia en ellos. Y Pedro está diciendo, los que somos herederos de la bendición, nuestra personalidad tiene que ser así, sentimientos positivos hacia los demás. Hoy más que nunca, hermanos, se deja ver la gente cómo está controlada por un espíritu maligno, donde quiera que vayamos. Y a veces sin darnos cuenta hay creyentes que confiesan ser cristianos, que tienen la misma actitud que la gente que no conoce de Cristo. No hay ningún sentimiento positivo hacia los demás. Nosotros usamos un dicho muy común que decimos, cada quien para su santo, ¿no? Como cuando vamos a comer al restaurante. ¿Ponemos todo en un recibo o que cada quien pague el suyo? No, decimos cada quien para su santo. Y eso ya entendemos, cada quien se va a encargar de su cuenta, ¿no? Entonces eso es normal, pero como que esa actitud se maneja en todos los aspectos. Nadie piensa en nadie, nadie le preocupa a nadie. Y cuidado cuando llegamos a un lugar, yo he dicho esto anteriormente, cuando llegamos a un lugar donde hay cola, y si alguna persona se mete adelante de nosotros, nuestra actitud, ¿cómo es a veces mala, vergonzosa? ¿Por qué? Porque a veces no solamente se enojan, sino que discuten con la persona. Yo estaba aquí, ¿por qué te metes? Que no sé qué, que no te metas, allá está la cola. Y la gente a veces hasta pide disculpas. Y me estoy refiriendo a los que somos cristianos. No estoy refiriéndome a los que no conocen de Cristo. Porque yo quiero hacer énfasis aquí. Yo soy llamado para heredar bendición, dice el Señor. Tú eres llamado para recibir bendición, dice el Señor. Pero tu actitud tiene que ser compasiva. Tu actitud tiene que ser misericordiosa. Si alguien se metió, bueno, ni modo, a lo mejor trae prisa, a lo mejor de verdad no tiene tiempo para esperar y tú le puedes dar la oportunidad de que entre. Tú puedes ser ese punto de bendición para que salga de ese aprieto en el que se encuentra. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que dice Pedro. Mire cómo dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 22. Si tiene su Biblia, vaya conmigo, y si no, ahí lo lee en la pared. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, como dice, no fingido.
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sentimientos positivos hacia los demás, hermanos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Nosotros vamos a poder tener ese amor fraternal no fingido solamente mediante, mire cómo dice, purificando nuestras almas mediante la obediencia. ¿Sí estoy explicando? Mediante la obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces nos cuesta, hermanos, ser imitadores de Cristo, porque no estamos obedeciendo a la palabra, porque no estamos conociendo la palabra. Entonces necesitamos empaparnos más de la palabra para entender lo que Dios pide de nosotros y obedecerla. De esa manera podemos practicar ese amor fraternal no fingido. De esa manera podemos hacer lo que está diciendo Pedro, ser compasivos, ser misericordiosos, ser amorosos, ser amigables. Amén. Tengo un compañero de trabajo, joven, y este muchacho pues, es muy vergonzoso, pero a veces su actitud vergonzosa lo lleva a verse como déspota, como grosero. En una ocasión estábamos tirando basura y adelante de nosotros estaba una camioneta y el hombre que estaba delante de nosotros se le vio la actitud de moverse a un lado para no estorbarnos porque él estaba esperando algo y sabía que nos estorbaba y se movió rápido y traía una traila jalando y tuvo que hacer muchos movimientos para poderse quitar de nuestro camino. Y cuando se quitó, se bajó de la camioneta y se le quedó viendo a este muchacho porque estaba manejando él, como para decirle, discúlpame y ojalá y puedas pasar. Sí me explico, ¿verdad? ¿Cómo se dan esos casos? Y este muchacho mirando hacia el frente así con un semblante serio, callado, en su mundo. Y yo observando al otro hombre que casi se desvanecía para hacer contacto visual y decirle, discúlpame que te estorbé, ya te di el paso. Y este joven no lo volteé a ver nunca. Entonces después le dije, ¿sí te diste cuenta que te estaban viendo? Dice, ¿quién? El hombre aquel, y te está viendo desde a qué horas. Le dije, mira, te está viendo porque ya te está diciendo que ya te dio el paso. Siquiera sonríele, dale una sonrisa. Y como este muchacho tiene la edad de uno de mis hijos, pues le hablo con esa confianza. Entonces dice, es que no lo vi. Bueno, pero ya lo viste, sonríele. Es que me da vergüenza. Dije, si no le sonríes, te ves como que eres grosero. Entonces, a veces esa es la actitud que nosotros tenemos que considerar. Dice aquí Pedro que nuestra actitud debe ser amorosa, amable. O sea que tenemos que forzarnos, iglesia. No es algo natural, es algo que nosotros tenemos que estarlo pensando. Yo voy a pasar enfrente de personas, que las personas me vean, que soy amable, que soy amoroso. Recuerdo mis primeros años en el Evangelio, nosotros teníamos conciertos en la iglesia, conciertos donde venían cantantes, diversos cantantes a ministrarnos, y a mí me encantaban esos días. Pero lamentablemente yo recuerdo que algunos de los que llegaban a cantar estaban cantando, y aquí cantando acá en el púlpito eran sonrientes y hablaban del amor de Dios y hablaban del poder de Dios y ministraban, y se bajaban de la tarima y caminaban entre nosotros, y yo siempre allí sonriendo a ver si me saludaban. Hermanos, pasaban como que el mundo no existía. Y me daba tristeza, no lo entendía yo. ¿Por qué razón una persona que habla del amor, de la bendición, de todo eso, por qué razón no sonreía? Y yo solamente me acuerdo que oraba en ese tiempo, Señor, no me permita nunca tener esa arrogancia. Entonces Pedro dice aquí, nuestra actitud debe de ser compasiva, amorosa, amable. ¿Sí estoy explicando? Esa es la cualidad de un heredero de la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición que tú sabes que vas a recibir te debe de ayudar a saber que es grande la bendición que te viene. ¿Sí estoy explicando? Mire cómo dice el siguiente versículo, verso 9, lea conmigo, dice, Pedro sigue hablando diciendo, no devolviendo mal por mal, ya lo leímos, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo.
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La segunda característica, hermanos, es que un heredero de la bendición rechaza toda actitud que influye en negatividad. No sabe cuántas veces, hermanos, nos andamos en el trabajo, en la casa, donde quiera que andemos, con personas que tienen una actitud negativa y fea. Y poco a poco esa actitud se nos va pegando. Dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí lo han escuchado? Usted júntese con una persona que cuando maneja es muy alocado para manejar, es muy bravucón cuando maneja, es muy desesperado cuando maneja o desesperada, y no va a pasar mucho tiempo que usted de repente se vaya pitándole a todo el que se atraviese. ¿Por qué? Porque las malas actitudes se pegan. Se pegan. Entonces, aquí dice Pedro, ustedes no deben ser así. Ustedes rechacen toda actitud que va a influenciar negativismo a tu vida. Si hay alguien, hermano, en tu vida, ya sea un compañero de trabajo, incluso un familiar, que te influencia negativamente, tú tienes que definir dónde tienes que hacer un límite en esa relación. ¿Sí estoy explicando? ¿Por qué, hermano? Porque si yo soy heredero de la bendición, yo tengo que entender que no puedo dejar en mi vida ser influenciada por cosas negativas. ¿Sí estoy explicando? Dice, no devuelvan mal por mal. Esa es la actitud que se deja ver hoy en el día. Me la haces, me la pagas. Y no es ahorita. Tengo un patrón, oiga esto que le voy a decir. Un patrón en un trabajo, me estaba platicando que su compañía la tuvo que vender por su socio. Y su socio le hizo tantas malas jugadas que no le quedó otra opción más que vender la compañía para salir de ese problema. Dice, mi socio, tuvimos juntos como 25 años en la compañía. Hicimos mucho dinero, dice mi patrón. Pero este hombre fue tan avaricioso que quería más y más y más y no se saciaba. Empezó a hacerme jugadas donde me robaba las ganancias. Entonces dice, me hizo muchas. Y le digo, y yo le pregunté, ¿y qué piensas ahora? Dice, no pienso nada, dice, pero no voy a descansar hasta arruinarlo. Así me dijo. Y me dio tristeza, dije, pero ¿por qué si tú tienes no le dije obviamente tu bendición, yo pensando en lo que tiene. Le dije, tú tienes lo tuyo, tú estás bien, no tienes para qué preocuparte. Dice, sí, yo sé, dice, pero a mí el que me la hace, me la paga. Entonces eso es lo que dice aquí Pedro, dice, no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Nosotros que somos herederos de las bendiciones de Dios, tenemos que entender esto, hermanos. Tenemos que rechazar toda esa influencia negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros llegáramos a ser influenciados por lo negativo, pudiéramos perder esa bendición. Amén. Mire cómo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Mire, para que tú puedas resistir a esas malas influencias, mire cómo dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Número 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cuántos han disfrutado de las bendiciones de Dios? Todos, amén. Aquí voy a volver a parafrasear estos versículos, pero del 3 al 1. Dice, si nosotros hemos disfrutado de las bendiciones de Dios, entonces nosotros tenemos que buscar como niño recién nacido, como el niño recién nacido que busca la leche, nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos así crecer y entonces, como dice el verso 1, desechemos toda la malicia, porque en nosotros hay malicia, por naturaleza hay malicia. Amén. Levante la mano el que nunca ha sentido malicia en su corazón.
¿Verdad que nadie? Todos en determinado momento sentimos esa maldad. Por eso es que tenemos que buscar de Dios continuamente, porque si no nuestro corazón nos hace que sintamos cosas que no son agradables delante de Dios. Dice, desechen toda malicia, desechen todo engaño, desechen toda hipocresía. Como hijos de Dios, hermano, no deben de existir estas cosas. Tenemos que entender, somos herederos de la bendición y la bendición es grande, pero tenemos que entender, hay que rechazar toda influencia negativa. Amén. Verso 10, seguimos leyendo. Esto está interesante, ponga atención. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, amén. ¿Alguien quiere amar la vida y ver días buenos? Mire lo que dice. Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Mire cómo dice Santiago. Quiero que lean conmigo Santiago. Aquí habla del control. Y esta característica yo le puse que tiene control de sí mismo. Mire qué dice Santiago capítulo 3, versos 6 al 8. Pero vamos a leer versos 5. Dice así. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 7, porque toda naturaleza de bestias, oigan lo que dice aquí, y de aves y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Interesante, ¿no? Todo tiene control, todo. Pero mire cómo dice este otro versículo, y esto es lo duro, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Así que, hermanos, el punto que estoy queriendo dar a entender aquí es que si somos herederos de la bendición, nosotros tenemos que tener control de nosotros mismos. Pedro sabe lo que está diciendo aquí, hermanos. Pedro dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. ¿Sabe por qué sé que Pedro sabe lo que está diciendo? Porque Pedro fue el que le dijo a Jesús, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y no cantó el gallo cuando lo negó 3 veces. O sea que Pedro sabía que hablar demasiado rápido puede traer problemas. Nosotros, hermanos, tenemos que, si queremos ver días buenos, si amamos las bendiciones de Dios, tenemos que controlarnos. Muchas veces hemos cometido grandes errores por abrir la boca antes de tiempo. Y Pedro dice aquí claramente, tú quieres ver días buenos en tu vida, refrena tu lengua. No hables por hablar. Ya vemos algunos hermanos que tenemos una sueltura de palabra que cuando menos nos damos cuenta ya metimos las 4, decimos nosotros. Y ya lo que salió ya no regresó. Por eso Pedro está diciendo, ¿quieres ver días buenos para ti? Refrena tu lengua. Casi que les está diciendo, yo sé lo que les digo. A mí me pasó. Y necesitamos aprender este principio, hermano. Esta característica es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque amamos la vida. Amén. Queremos ver días buenos. Y por eso Santiago, Pablo hablando en Santiago, dice que la lengua, dice que es un miembro pequeñito, que Dios no lo puso ahí en el cuerpo. Pero eso nos contamina completamente. Un hombre con el que trabajo también, a veces dice, tenemos que tener la lengua pegada en el cerebro para que pensemos lo que vamos a hablar, dice. Porque si no pegamos la lengua en el cerebro, se nos salen las cosas y ya después ya no regresan.
Yo quiero bendición, yo quiero que usted sea bendecido, hermano, refrene su lengua. A veces cuesta, pero se puede porque la lengua es un fuego, dice Pablo. Es un fuego, es un mundo de maldad, dice, contamina todo tu cuerpo, inflama toda la creación y es inflamada del infierno, dice. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Que cositas tan pequeñas a veces que la palabra de Dios nos enseña, pero nos cuesta a veces ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana cuesta someterla en obediencia a Dios. Porque a veces nuestra influencia en la que estamos viviendo no es la mejor que estamos teniendo. Y por eso tenemos que apartarnos de esas malas influencias, pero también, como dijimos aquí, tenemos que controlarnos a nosotros mismos. Y esto nadie lo va a hacer por ti. Tú lo tienes que hacer por ti mismo. Qué triste es querer arreglar después las cosas diciendo, discúlpame, no quise decir lo que dije. Claro que no, pero como no tienes control de ti mismo, ya lo dijiste. Amén, iglesia. Vamos al número 4, dice, verso 11. Aquí el punto va a ser, enfoquémonos en las cosas positivas. Dice verso 11, apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Mire cómo dice verso 12, porque los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Sobre los justos. Y oiga, los justos no quiere decir perfectos. ¿Ok? Sobre los que se esfuerzan a hacer lo que es correcto. Eso es lo que dice. Los ojos de Dios están sobre los justos. Y sus oídos, oiga aquí, atento a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces, hermanos, el heredero de las bendiciones de Dios tiene que estar enfocado en estas cosas positivas. ¿Qué cosas positivas? Haciendo bien. Haciendo bien. Amén. Apartándose de todo lo que es malo, lo que no le agrada a Dios. Y como dije en un momento, no es que somos perfectos, no somos mejores, pero por eso venimos a la casa del Señor, porque queremos ser mejores, queremos vivir una vida que nos asegure la bendición de Dios. Amén. Dice, se aparta del mal, el que es heredero, busca la paz con toda la gente, porque sabe que Dios lo está mirando, porque sabe que sus oídos están escuchando sus oraciones. Muchas veces pensamos que Dios no nos oye, pero la pregunta debiera ser, Señor, ¿realmente estoy haciendo las cosas que te agradan? Y si uno es honesto y uno reconoce que áreas en su vida no están agradables para Dios, entonces esa es la respuesta. Señor, ahora entiendo por qué no he visto tu respuesta, no he recibido tu respuesta. Señor, ayúdame a mejorar estas áreas de mi vida. Amén. Verso 13. Siga conmigo la lectura. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Aquí él está hablando de las persecuciones. Por eso le está diciendo, no tengan temor a esas persecuciones. Dice, verso 15 dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean, que dice, avergonzados los que calumnian vuestras buena conducta en Cristo. Así que aquí la última característica que yo encontré, hermanos, es que el que es un heredero de las bendiciones tiene un carácter positivo ante los padecimientos. ¿Sabe que qué bonito es oír a alguien que lo escucha hablar y habla como que todo va a estar bien, habla como que las cosas van a mejorar, y cuando uno, conociendo a la persona, se da cuenta que está en dificultades?
y que le ha ido mal, y dice uno, wow, qué tremendo esta persona, para lo que está sufriendo, su carácter es digno de imitar. ¿Por qué? Porque su carácter es positivo ante la circunstancia. Todos hemos enfrentado circunstancias, amén. Pero no vamos a mentir, todos hemos reaccionado en alguna ocasión con una actitud negativa. No, que qué caso tiene. ¿Para qué me esfuerzo si de todos modos las cosas me salen mal? ¿Para qué hago lo correcto si de todos modos me sale por, como decimos en México, el chirrión por el palito? Entonces no, dice aquí, Pedro dice, si tú eres llamado para heredar una bendición, tu carácter tiene que ser positivo. Pedro les está diciendo, ustedes están en tribulaciones, ustedes están pasando persecución, estamos esparcidos por la causa de Cristo, dice, pero siéntanse como dichosos, porque estamos sufriendo por la justicia, dice. Pero ustedes son llamados para recibir bendición. O sea, lo temporal es nada más eso, temporal, es pasajero. Nuestra mirada está en el cielo. Amén. Lo que Dios tiene para nosotros no es aquí en la tierra, aunque a veces es tanto su amor y su misericordia que nos da bendiciones aquí en la tierra. Nos ayuda a disfrutar cosas que sabemos que no merecemos. Nos da cosas que no hicimos nada, pero Dios nos da la bendición de disfrutarlas. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero esa no es la garantía es la bendición venidera. O mejor dicho, esa no es lo importante es la bendición venidera. Amén. No lo que puedas tener aquí. Entonces, porque nosotros vamos a ser dichosos en aquel día, iglesia. Entonces, lo que pasemos aquí hay que soportarlo con una actitud positiva. No sé qué sea lo que estemos pasando, pero entendamos, Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Esa es la herencia para ti y para mí. Amén. Bueno, entendemos en este pasaje, hermanos, que las bendiciones de Dios son para un grupo aquí. ¿Y cuál es ese grupo? Los hijos de Dios, los seguidores del Señor, los que hacemos la voluntad de Dios. Pero nosotros tenemos que representarlo a Él para que otra gente tenga la oportunidad de también recibir esas bendiciones. En el contexto de Pedro, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo encarcelada, muchos estaban muriendo. Y Pedro les dice, no se desanimen, de todos modos sigan representando al Señor. Ustedes tienen que mostrarle a la gente que Cristo para eso murió. Y Pedro estaba hablando en una convicción personal porque él experimentó en carne propia el amor y la misericordia de Jesús. Por eso Pedro, aunque fue perseguido, y sabemos que Pedro murió también, pero en el momento de morir, que él fue crucificado como su Señor, él dijo, no soy digno, dice, de morir como mi Señor. Y hizo que lo voltearan de cabeza. Pero Pedro estuvo dispuesto, ¿por qué? Porque él ya sabía la herencia venidera que él tenía. Y esa herencia es para nosotros, iglesia. Nosotros la tenemos en Cristo Jesús. Mire que Pedro lo habló entendiéndolo ya, porque él miró, él habló, él palpó la presencia de Jesús. Pero de los mismos profetas que hablaban de ese Mesías, de Jesús, sin entenderlo, sin haberlo experimentado. Y Pedro ya lo habló con la convicción de haberlo visto, de haberlo palpado. Y nosotros ahora con la dicha, hermanos, de escuchar el testimonio de los profetas, el testimonio de Pedro, y ahora nuestro propio testimonio, los que hemos experimentado la bendición de Dios. Amén. Así que, hermanos, para terminar, yo creo que necesitamos entender que si queremos ser herederos de toda bendición de Dios, pongamos en práctica estas características. Amén. Pongámoslas en práctica. Dijimos que tus actitudes tienen que ser sentimientos positivos hacia los demás. Cuando estés en la tienda, cuando estés en el trabajo, hermano, antes de que reacciones, piensa. Tú eres un heredero de las bendiciones de Dios. No seas violento, no seas grosero, no seas agresivo.
Rechaza toda actitud que te influencia negativamente. Esa persona o esas personas que sabes que su conducta no es agradable ante Dios, pero tú estás ahí con ellos continuamente, tienes que entender que si no tienes cuidado, esa influencia te va a afectar a ti. Y tú tienes que entenderlo. Rechaza lo que es negativo. Contrólate a ti mismo. Nadie lo va a hacer por ti. Me ha tocado escuchar lamento de personas que dicen, es que dije esto y no debía haberlo dicho y por esta razón ya no me hablan. O por esta razón ya no me invitan. O por esta razón estoy batallando. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. No controlan sus palabras. Enfoquémonos en cosas positivas, hermano. No lo que venga negativo, no lo que estés batallando. Esto es pasajero. Amén. Y por último, que nuestro carácter sea siempre positivo ante cualquier circunstancia. No dejemos que el problema nos haga perder nuestra convicción, nos haga perder nuestra fe. Yo ya había hablado de esto. Nuestras emociones nos hacen dudar. Pero si nuestro carácter es positivo, las emociones no nos van a hacer dudar. Amén. Entonces pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Quiero que cierre sus ojos ahí en su lugar. Quiero que abra su corazón. Y quiero que con todo su corazón hable con el Señor. Vuelvo a repetir el texto base con el que comenzamos. Tú has sido llamado para heredar bendiciones. Y esas son para ti. Dios las tiene para ti. Entonces habla con el Señor y dile, Señor, no permitas, Señor, que yo pierda esas bendiciones porque mis acciones son negativas, porque mi actitud es negativa. Dile, Señor, ayúdame, Señor. Y con tu corazón abierto, dile al Señor, Padre, yo estoy delante de ti. Yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida. Yo sé que hay persecuciones para mucha gente y nosotros que estamos aquí hemos disfrutado de libertad para buscarte. Señor, ayúdame. Yo quiero mantener segura esa herencia que tienes para mí. Dile, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, que mis sentimientos sean positivos hacia toda la gente. Como dijo Jesús, no solo a los que me hacen bien, sino a todos, aun aquellos que nos hacen mal. Padre, porque yo quiero imitarte a ti. Señor, que yo pueda rechazar todas las actitudes que son de influencia negativa en mi vida, Señor. Yo no tengo para qué, Señor, dar lugar a una influencia negativa en mi corazón. Yo sé que en ti, Padre, yo puedo seguir adelante y no necesito, Señor, ninguna influencia que me robe de tu bendición. Padre, ayúdame a tener control de mí mismo, Señor. Cuando a veces las cosas no son como yo quiero, mi Dios, y quiero abrir la boca para decir lo que no me gusta, Señor, que yo tenga control, Señor, y que lo que yo diga sea de edificación, mi Dios, y no de destrucción. Padre, que tu pueblo, Señor, pueda caracterizarse por un pueblo que tiene dominio propio, porque tu Espíritu Santo nos controla, nos ayuda. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a estar enfocados en las cosas positivas, sobre todo en este tiempo, mi Dios, en el que hemos sido afectados toda la humanidad por esta pandemia, Señor. Padre, que entendamos que estamos en ti, mi Dios, y que las cosas que son de este mundo van a pasar, pero que nuestra herencia es del cielo, Señor. La bendición eterna es la que es importante. Ayúdanos a enfocarnos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Dile al Señor que te ayude, hermano. Dile al Señor que te permita vivir y reflejar estas características en tu vida. Que seamos positivos ante cualquier padecimiento. Señor, que entendamos, mi Dios, que a veces los padecimientos son para mejorar nuestra vida, Señor. Para mejorar nuestro carácter. ¿Cuántas veces, Señor, experimentamos tristeza y dolor?
que al tiempo nos damos cuenta que nos ayudó para mejorar ciertas áreas. Que esa sea la realidad. Y en el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos, que puedan disfrutar esos días buenos en su vida, que puedan ver días mejores en su vida, Señor. Ayúdales. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Que podamos entender, mi Dios, que no podemos vivir una vida, Señor, sin poner atención a tu palabra, sin poner en práctica tu palabra, mi Dios, porque las consecuencias de nuestras acciones van a ser para bien o para mal. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, mi Dios, por tu palabra y te pido, Señor, que no nos dejes de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Te bendecimos.